Bienvenidos chicos a un nuevo video. En este caso vamos a trabajar con ecuaciones trigonométricas. Las ecuaciones trigonométricas son ecuaciones como cualquier otra, una igualación de dos expresiones algebraicas donde aparecen expresiones trigonométricas y lo que buscamos básicamente es encontrar el o los valores de las variables que verifican la ecuación en definitiva. Comencemos con un ejemplo bien sencillo como para ir aclarando los distintos conceptos que vamos a utilizar y que vamos a reforzar en algún video siguiente. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación, seno de x igual a raíz de 2 sobre 2. Bueno, nosotros sabemos que x igual a 45 grados, un ángulo notable. Me verifica la ecuación porque el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Efectivamente es así. Ahora la pregunta es, ¿esta es la única solución que tenemos? Bueno, y para responder eso, primero vamos a ver cómo es la función seno, ¿sí? Cómo se la ve gráficamente, a pesar de que vamos a ver funciones trigonométricas más adelante. Se puede ir adelantando cómo funciona la función seno para ver que x igual a 45 grados o pi cuartos, como quieran ponerlo, no es la única solución de esta ecuación. Bien, entonces para ello les voy a mostrar cómo se desarrolla la función seno a medida que avanzamos en el círculo trigonométrico. Este círculo que tenemos aquí a la izquierda es un círculo cuyo radio es 1, y si yo avanzo un poquito aquí, aquí no se ve, pero si avanzo un poco aquí, fíjense que lo que se forma es un triángulo. Como este círculo es de radio 1, la hipotenusa, este segmento en negro, mide 1, y los catetos, el azul y el rojo, respecto al ángulo verde, que es el ángulo alfa, terminan representando las relaciones trigonométricas. ¿Por qué? Por ejemplo, el azul me termina representando el cateto opuesto para el ángulo alfa, con lo cual, si yo calculo el seno de alfa, sería la longitud del cateto opuesto, el azul, sobre la hipotenusa, que mide 1, o sea que el seno quedaría representado por la longitud del cateto azul. Si en el eje de las X, a medida que nos movemos, vamos avanzando con los ángulos, vamos marcando la altura del cateto azul, lo que se va a formar es la función seno. Y observen qué va pasando. Cuando el ángulo es 0, en definitiva no tengo cateto azul, y en definitiva el seno de 0 es 0. A medida que voy subiendo, el cateto azul va creciendo, y por el primer valor notable que pasamos es por 30. Fíjense, el seno de 30 es un medio. Luego vamos a pasar por 45 grados, justamente raíz de 2 sobre 2. Vamos a pasar por 60, raíz de 3 sobre 2. Y vamos a llegar a 90, donde el seno toma su valor máximo, que es 1. Sí, el seno de 90 es 1. Y ahora observen que cuando paso para el otro lado, evidentemente el cateto azul comienza a disminuir. Pasamos al segundo cuadrante y el cateto azul comienza a disminuir. Recuerden que los ángulos se miden desde el segmento negro hacia el semieje, o en realidad desde el semieje positivo de las X hacia el segmento negro, con el cual el ángulo es este de aquí, que ya es un ángulo obtuso, 107. Y como el cateto azul se mide verticalmente, se mide en el semieje positivo de las Y, por eso sigue siendo positivo. Y observen que mientras avanzo, llego hasta 120, y evidentemente podemos ver aquí comparando que 120 tiene un seno igual que el de 60, raíz de 3 sobre 2. Mientras sigo avanzando, fíjense que llego a 135, cuyo seno da raíz de 2 sobre 2, lo mismo que el seno de 45, con lo cual ahí tenemos una segunda solución para nuestra ecuación. Y si seguimos avanzando, vamos a llegar a 150, donde pasamos por un medio nuevamente, y cuando llegamos a 180 se hace 0. Ahora, cuando pasamos al tercer cuadrante en el círculo trigonométrico, el cateto azul va a volver a crecer, pero como se está midiendo en el semieje negativo de las Y, se dibuja en forma negativa, con lo cual fíjense que aquí en 210 pasamos por menos un medio, luego en 225 menos raíz de 2 sobre 2, en 240 menos raíz de 3 sobre 2, hasta que llegamos a 270, donde el seno toma su mínimo, que es menos 1. Luego en el cuarto cuadrante, siguiendo en forma negativa, comienza a subir y volvemos a pasar por los mismos valores. Raíz de 3 sobre 2, menos raíz de 3 sobre 2, perdón, menos raíz de 2 sobre 2 en 315, y por último pasamos por menos un medio en 330, llegando hasta 0 en 2 pi o 360.
Y como esto aquí está restringido para 0,360, pero esto sigue hasta el infinito para un lado y viene desde menos infinito desde el otro, esto es cíclico, con lo cual vemos que nuestra función seno va a pasar infinitas veces por cualquiera de los valores que estemos planteando, es decir, hay infinitas soluciones para x, de tal forma que el seno de x me dé raíz de 2 sobre 2. Lo primero que tendremos que observar entonces en consecuencia es en qué rango suelen pedir las soluciones y en qué rango de valores. Muchas veces las soluciones son pedidas en un intervalo de valores que va en la primera vuelta del círculo, o sea que va entre 0 y 2pi, o si lo ponemos en grados, que por ahí se ve mejor, sería entre 0 y 360 grados. Aquí vimos que entre 0 y 360 grados solamente hay dos soluciones para el raíz de 2 sobre 2, que son las dos positivas aquí. Una ahí, pasando por aquí, y la otra pasando por allá. Bueno, ¿cómo podemos hacer para saber cuáles y dónde están esas soluciones? Lo que vamos a utilizar es el concepto de ángulo de referencia, que les voy a mostrar en otro archivito. Y con ese ángulo de referencia vamos a ver cómo se calcula el ángulo que produce la solución en cada cuadrante. Vamos entonces al siguiente archivo de GeoGebra como para ver cómo funciona esto. Bien, la idea es la siguiente. Tenemos aquí el círculo trigonométrico con sus 4 cuadrantes marcados en el giro antihorario. Si comienzo a avanzar, el ángulo aquí avanza de 5 en 5 para ir más rápido. Fíjense que tengo un triángulo rectángulo con un ángulo alfa agudo. Y aquí en naranja me va marcando el valor de la relación trigonométrica, tanto para el seno como para el coseno de ese ángulo. Observen que para 30 era entonces un medio en el seno. Para 45, raíz de 2 sobre 2, pueden hacer el cálculo y verificar que este es el aproximado. Y para 60, raíz de 3 sobre 2, llegando a 90 con seno igual a 1. Bien, en el primer cuadrante no hay mucha complejidad, es lo que tenemos ahí. Si paso al segundo cuadrante, observen que, como les dije anteriormente, el ángulo que se mide es este, desde el semieje positivo de las x hasta la hipotenusa del triángulo rectángulo. Pero ¿qué observamos de este triángulo? Este triángulo es semejante, congruente en realidad, dado vuelta, de este triángulo que está aquí. Fíjense que es básicamente el mismo triángulo, pero dado vuelta. El triángulo más claro que está ubicado en el primer cuadrante, fíjense que tiene este ángulo en violeta, que es de 60, y ese ángulo en violeta, que es de 60, es este mismo de aquí. Bien, ese ángulo en violeta, que se lo denota como alfa raya, es lo que se conoce como el ángulo de referencia. ¿Cómo se define el ángulo de referencia? Como el ángulo agudo que se forma entre la hipotenusa del triángulo rectángulo y el eje X. Así directo, busco simplemente el agudo. En este caso el agudo queda para este lado. Observen que, ¿qué pasa con el ángulo de referencia? Sucede que las relaciones trigonométricas del ángulo naranja, que es efectivamente el que estamos midiendo, 120, y el ángulo violeta, 60, en valor absoluto son las mismas. Fíjense, seno de 120 exactamente igual que el seno de 60, coseno de 120 igual en valor absoluto al coseno de 60. ¿Eso por qué ocurre? Porque al ser los dos triángulos congruentes, los catetos miden exactamente lo mismo, ¿sí? Y la hipotenusa obviamente mide 1, porque son triángulos congruentes. Aquí tengo 60, aquí tengo 60 y arriba tendré 30, 30. ¿Por qué dan distintos en signo? Porque dependiendo en qué parte del eje lo mire, se toma positivo o negativo. ¿Por qué el seno de los dos queda positivo? Porque el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante, como vimos aquí en el círculo. Primer y segundo cuadrante, el seno es positivo. Ahí, primer y segundo cuadrante, positivo. O sea que quedan exactamente iguales. El coseno, como se mide el segmento horizontal en la parte de las x, es positivo en el primer y cuarto cuadrante, donde el eje x es positivo, y es negativo en el segundo y el tercero. Por eso el coseno aquí me está quedando con un valor negativo. El coseno de menos 120, de 120 me da menos 0,5, menos un medio, que en valor absoluto es igual al coseno de 60, que es un medio. Este cateto azul mide lo mismo que el celeste, pero se lo toma negativo por estarse midiendo en la parte negativa del eje x. Aquí en este círculo, si pongo la función coseno y no la seno, básicamente arranca positiva, es lo mismo que la otra, pasa a ser negativa en el segundo y tercer cuadrante y vuelve a ser positiva en el cuarto, pasando dos veces por todos los valores salvo por el 1 y por el menos 1, donde pasa en definitiva una vez.
Bien, entonces, ¿qué es lo que observamos? Este 60, ¿cómo lo puedo obtener aquí? Lo puedo obtener como 180, que sería el medio giro, y le resto 60. O sea que en el segundo cuadrante, mi ángulo va a ser igual a 180 menos el ángulo de referencia. Observen que si paso a 135, tenemos ahí que las relaciones trigonométricas toman en valor absoluto los mismos valores. Lo mismo pasa en 150, que sería el tercer ángulo notable de este cuadrante, y ahí llegamos hasta aquí. Cuando paso al tercer cuadrante, observen que, ¿qué sucede? Cuando paso al tercer cuadrante, ahí está mi triángulo, ¿sí? Fíjense que el ángulo que se mide es todo este, recuerden siempre, desde el eje positivo de las X hasta la hipotenusa, siempre en sentido antihorario, o sea que aquí me queda un ángulo mayor que el llano, 210, pero el triángulo de referencia, ¿cuál es? El triángulo de referencia de vuelta en el primer cuadrante es este, el que está más clarito. Y este ángulo en violeta es el ángulo de referencia. Observen que los dos triángulos son congruentes, tienen exactamente los mismos catetos, la misma hipotenusa, los mismos ángulos, o sea que en valor absoluto tienen las mismas relaciones trigonométricas. ¿Pero por qué me dan con signo negativo? Bueno, porque el seno y el coseno son negativos en el tercer cuadrante. Observen que entonces la relación entre el ángulo de referencia y el ángulo, ¿cuál es? Aquí, desde 180, me estoy pasando el ángulo de referencia. O sea que el ángulo naranja, ¿cómo sería? Sería 180 más la referencia. Ahí está, 180 más la referencia. Y ya cuando paso al cuarto cuadrante, fíjense que nos va a quedar de esta forma. Ahí, lo pongamos en 330. Fíjense que efectivamente son congruentes. El segmento rosa mide lo mismo que el rojo. Aquí el celeste quedó tapado por el azul. El ángulo de referencia es este, en este caso es 30, que es el mismo que este, pero como el ángulo naranja se mide en sentido horario desde aquí hasta la hipotenusa del triángulo, el triángulo que estamos tomando es el más oscuro, se mide hasta ahí, nos queda entonces que la relación entre la referencia y el ángulo, ¿cuánto es? Si doy la vuelta completa sería 360, y como tengo que volver la referencia, 360 menos el ángulo de referencia. Para ejercicios relativamente sencillos como el que estamos trabajando, no va a ser tan trágico utilizarlo, pero en un siguiente video vamos a profundizar el concepto con más agregados a la ecuación trigonométrica, que serían, por ejemplo, teniendo desfasajes en el argumento, o modificada la amplitud de la función seno, o modificada la frecuencia, es decir, un número que multiplica la x. De momento para este es un cálculo relativamente sencillo. ¿Cómo se lo trabaja? De la siguiente forma. Lo que vamos a plantear es, primero buscar el ángulo de referencia que produce ese valor. Entonces ponemos aquí, seno de x raya igual a raíz de 2 sobre 2. Como yo sé que el ángulo de referencia siempre es un ángulo agudo, porque está definido de esa forma, es el ángulo agudo que forma la hipotenusa del triángulo con el eje de las x, directamente con relación de ángulos notables, para este caso, o con la calculadora, con la función arcoseno, calculo el ángulo de referencia. En este caso, x es igual a 45 grados. Yo sé que el seno de 45 da raíz de 2 sobre 2. Ahora lo que voy a hacer es, para nuestra expresión, ver si trabajo en el primer y segundo cuadrante o en el tercero y en el cuarto. Fíjense que el resultado de la ecuación trigonométrica es un número positivo, con lo cual, si yo tengo que encontrar una relación de seno que sea positiva, esta relación de seno tiene que estar sí o sí con un ángulo en el primer cuadrante y con otro ángulo en el segundo cuadrante, porque vimos ya que el seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Entonces ahora encontramos los x que necesitamos utilizando esto que está marcado aquí. Este de aquí, este y este. Como les decía, en el primer cuadrante no hay problema, el ángulo coincide con la referencia, y después vemos cómo trabajamos en el segundo. Entonces aquí el x coincide con la referencia. La primera solución en la vuelta de 0 a 360, fíjense que es 45. El ángulo de 45 está dentro del 0 a 360, es una solución. Ahora para el segundo cuadrante, como dijimos que era x, mi ángulo, va a ser igual a ¿cuánto? A 180, o si quieren trabajar en radianes sería pi menos la referencia. Y aquí nos va a quedar entonces que esto es 180 grados menos la referencia, y fíjense que el x2 nos queda igual a 135 grados, que aquí lo podemos observar en el círculo trigonométrico
volvamos a poner el seno, que el seno de 135 fue lo que les mostré hace rato. Fíjense que en 135 acá está justamente pasando por esta línea, que es raíz de 2 sobre 2, la misma por donde pasa cuando pasaba por 45. Entonces, como no hay mucho más para hacer, las soluciones son efectivamente esas dos, ¿sí? Aquí ponemos entonces que las soluciones son x1 igual a 45 grados, o lo pueden poner si quieren en radianes, también podemos hacer eso, x2 igual a 135 grados. Si lo quieren poner en radianes, recuerden que dividimos por 180, le agregamos pi, y aquí simplificando esto es pi sobre 4, o pi cuartos, y para x2 esto es 3 cuartos de pi. Bien, eso entonces el ejemplito tratando de mostrar cómo funciona el concepto de ángulo de referencia. Hagamos un segundo ejemplo para no hacer tan largo el video. En un siguiente video vamos a subir la dificultad, que tenga lo siguiente. Subiéndole un poquito la dificultad ya a este ejemplo respecto del anterior, vamos a tener raíz de 12 por el seno de x menos 2 por el coseno de x igual a 0. Aquí lo que tengo que hacer primero es acomodar un poco la ecuación para poder llevarla a una relación trigonométrica igualada a algún número que me pueda permitir trabajar con el ángulo de referencia. Entonces, sencillamente despejando, ¿qué me queda? Raíz de 12 por el seno de x va a ser igual a 2 por el coseno de x. Si paso dividiendo el coseno a la izquierda y el raíz de 12 a la derecha, nos va a quedar seno de x sobre coseno de x igual a 2 sobre raíz de 12. Aquí lo que hay que hacer antes de hacer el siguiente paso es acomodar un poquito la expresión del número. Observen que tengo 2 sobre raíz de 12. Pero raíz de 12, si yo lo factorizo y extraigo factores fuera de raíz, ¿qué nos va a quedar? 12 es 4 por 3. O sea que raíz de 12 básicamente es la raíz de 4 por 3. Y la raíz de 4 es 2 y la raíz de 3 es raíz de 3. O sea que me queda 2 por raíz de 3. Simplificando el 2 me queda 1 sobre raíz de 3. Luego, por identidades trigonométricas, yo sé que seno sobre coseno me da la tangente del ángulo igual a 1 sobre raíz de 3. Observen que tenemos una ecuación trigonométrica donde la relación en este caso es la tangente igual a 1 sobre raíz de 3. En este caso, de vuelta, armado el ejercicio para ángulo notable, pero si no fuese notable se trabaja con el arco tangente en este caso y fin del problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar, igual que hicimos antes, la referencia y después vamos a ver en qué cuadrante la tangente es positiva y de ahí vamos a trabajar. Entonces la tangente de x raya nos va a quedar 1 sobre raíz de 3 aquí. Entonces yo sé que en el primer cuadrante, o sea el ángulo agudo que hace que la tangente me dé 1 sobre raíz de 3 es 30 grados o pi sextos, ¿sí? Entonces, igual que hace rato, me fijo si esto es positivo o negativo, la relación original, ¿sí? No la reemplazada, sino la original. Y en definitiva, aquí que tenemos la tangente positiva. ¿Dónde la tangente es positiva? Fíjense que si la tangente es seno sobre coseno, básicamente va a ser positiva donde los dos tengan el mismo signo. O sea, en el primer cuadrante los dos son positivos y en el tercer cuadrante donde los dos son negativos. Luego, ¿qué me queda? Si es primer cuadrante, x es igual a la referencia, o sea que el x1 que saco es 30 grados. Y en el tercer cuadrante, como vimos aquí, fíjense que es el ángulo, o x, es igual a 180 más la referencia, con lo cual aquí x va a ser igual a 180 grados más la referencia, o sea que aquí nos va a quedar el x2 igual a 210 grados, que son los dos valores que cumplen con verificar la ecuación y estar, por supuesto, entre 0 y 2pi. Lo estamos trabajando aquí, no lo puse, pero pongamos con x perteneciente al intervalo que va de 0 a 2pi o 0 a 360 si lo quieren trabajar en grados. Bien, borremos esto, ya se usó. Entonces las soluciones que tenemos son esas dos que están ahí. Las soluciones entonces son x1 igual a 30 grados. Si lo ponemos en radianes sería pi sobre 6 dividiendo 30 en 180. Y después tenemos que x2 es igual a 210,
que si lo dividimos por 180 y simplificamos nos lleva a que esto es 7 sextos, de pi radianes. Espero que estos ejemplos hayan servido para clarificar la idea de cómo se trabaja. En el siguiente video vamos a trabajar con ejemplos un poquito más complicados, como para ver cómo funciona y ver que básicamente el concepto es exactamente el mismo. Así que bueno, los espero en el próximo video.